La historia comienza en una tarde gris, en medio de una mansión que alguna vez estuvo llena de vida, risas y reuniones familiares. Ahora, en cambio, se sentía como un palacio silencioso, un eco constante de la ausencia que se respiraba en cada rincón. Don Ricardo Montenegro, un magnate conocido por sus negocios y su fortuna, estaba sentado en el gran salón. Frente a él, una chimenea encendida intentaba dar calor a un ambiente que, sin embargo, parecía helado por dentro. En su mano sostenía una copa de vino, pero su mirada estaba perdida en el fuego. El dinero nunca le había faltado, el poder siempre lo había acompañado, pero en ese momento lo único que deseaba era algo que no podía comprar, la paz en el corazón de sus nietos. Antes de empezar con la historia, díganme en los comentarios desde qué ciudad o país me están escuchando. Me encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy. Y si esta historia les está llegando al corazón, no olviden dejar su me gusta y compartirla con alguien que necesite creer en los milagros otra vez. En la planta alta de la mansión, los sollozos de Sofía y Andrés, sus nietos, resonaban como dagas que atravesaban el silencio. Cada noche era igual, los pequeños lloraban desconsolados, llamando por su madre, que había partido demasiado pronto. Esa herida abierta en dos corazones tan jóvenes parecía no cicatrizar nunca. Los intentos de las niñeras y de doña Teresa, el ama de llaves de confianza, eran en vano. Canciones de cuna, historias leídas en voz baja, abrazos apretados, nada lograba detener las lágrimas. Los niños, de apenas 6 y 8 años, se sentían solos, atrapados en una tristeza que ninguna fortuna podía aliviar. Don Ricardo escuchaba esos llantos cada noche desde su habitación. Cerraba los ojos, apretaba los puños, y por dentro lo consumía la impotencia. Había enfrentado crisis económicas, rivales de negocios, incluso traiciones de socios que juraban lealtad y después le daban la espalda. Pero nada lo había preparado para esto. Dos niños que lo miraban con dolor, como si esperaran de él algo que ni siquiera sabía cómo dar. Se decía a sí mismo que debía ser fuerte, que debía mantenerse firme para sostener la familia. Y, sin embargo, en lo profundo de su alma, se sentía débil, derrotado. Las paredes de la mansión parecían haberse convertido en testigos mudos del sufrimiento. Aquellos pasillos que antes veían correr a Sofía con un vestido floreado o a Andrés con un avión de juguete ahora estaban vacíos, como congelados en el tiempo. Las risas que solían llenar el comedor habían sido sustituidas por un silencio denso, apenas interrumpido por el sonido de un reloj antiguo que marcaba las horas, recordando a todos que el tiempo seguía avanzando aunque el dolor los hubiese dejado atrapados. Mientras tanto, en el jardín, una figura trabajaba cada mañana con la misma dedicación de siempre, Mateo, el jardinero. Hombre sencillo, de manos curtidas por el trabajo y una mirada noble que denotaba paciencia. Podaba las rosas, regaba los arbustos, limpiaba el césped con la calma de quien sabe que la naturaleza nunca se apura, que todo florece a su tiempo. Desde su lugar, había sido testigo de esa transformación en la casa. Recordaba perfectamente cuando los niños corrían a esconderse detrás de los arbustos, cuando Sofía le llevaba flores para que las sembrara, o cuando Andrés, curioso, le preguntaba por las herramientas. Ahora, en cambio, apenas los veía asomarse por la ventana, con los ojos hinchados y las mejillas marcadas por las lágrimas. Mateo no decía nada. Su lugar era el jardín, no los asuntos de la familia Montenegro. Pero en su corazón, sentía la misma impotencia que don Ricardo. Había crecido en la pobreza, sabía lo que era perder y llorar sin consuelo. Tal vez por eso, cada sollozo de esos pequeños le atravesaba el pecho. Doña Teresa, fiel a su papel de sostén del hogar, trataba de mantener la rutina. Ordenaba la casa, servía las comidas, aconsejaba al magnate que tuviera paciencia. Pero en sus ojos también había una sombra de preocupación. Sabía que los niños necesitaban algo más que disciplina y horarios, necesitaban esperanza, necesitaban volver a reír. Y, aunque lo intentaba con todas sus fuerzas, no lograba darles esa chispa que les devolviera la inocencia. El contraste era doloroso. En los álbumes de fotos que don Ricardo aún conservaba sobre la mesa del salón, podía verse a Claudia, su hija, sonriendo con los niños en brazos. Un viaje a la playa, un cumpleaños, una Navidad. Escenas llenas de luz que parecían irreales comparadas con el presente.
Cada imagen era como una puñalada que recordaba lo que se había perdido y lo difícil que sería recuperar la alegría. Esa primera parte de la historia nos muestra a un hombre poderoso reducido por una circunstancia que no entiende, la tristeza infantil. A un par de niños que, en su inocencia, no podían comprender la muerte ni la ausencia, solo sentirla con todo el peso. Y a un jardinero que, aunque en silencio, empezaba a ocupar un lugar invisible en esa trama, el de aquel que, con sencillez y bondad, quizá podría dar un giro inesperado a ese dolor. Los espectadores, nosotros, quedamos atrapados en esta introducción, porque nos recuerda que, sin importar la riqueza ni la edad, todos podemos enfrentar momentos en los que nos sentimos indefensos. Y, sobre todo, nos invita a reflexionar sobre cómo la risa y la ternura pueden ser más poderosas que cualquier fortuna. Las noches en la mansión se habían vuelto un reloj sin manecillas. A las 8, la cena servida en silencio. A las 9, los pasillos apagados. A las 10, el primer sollozo de Sofía, siempre el de ella, un lamento finito que iba creciendo como una ola. A las 10:20, la respuesta de Andrés, más seca, más contenida, como si se esforzara por ser fuerte y no pudiera. Doña Teresa subía con una taza tibia de leche endulzada, dejaba un pañuelo planchado al borde de la cama, encendía la lámpara pequeña con pantalla de tela y, con esa paciencia de madre repetida, les hablaba de respiraciones lentas, de cerrar los ojos como dos ventanas que se cuidan, de imaginar que la mamá estaba en una estrella. A veces cantaba, bajito, una melodía antigua, la misma que había usado para calmar a la propia hija cuando era chica. No había caso. Sofía pedía solo un minuto más con la foto apretada al pecho. Andrés miraba fijo el techo, luchando contra el temblor de la barbilla, y al final se rendía al llanto con una dignidad que a doña Teresa le hacía doler los huesos. Probó de todo, cuentos, música suave, un difusor con la banda, el truco de contar de a poco hasta 100. Probó sentarse en el piso, a oscuras, para que ellos sintieran que no estaban solos. Probó quedarse en el pasillo, con la puerta entreabierta, y rezar bajito. La casa, de puro grande, parecía amplificar cada gemido, llevándolo por escaleras y molduras hasta el último rincón. Abajo, don Ricardo caminaba sin rumbo entre el salón y la biblioteca. Se servía una copa que jamás terminaba, el vino quedaba abandonado sobre un libro abierto en la mesa ratona. Miraba las fotografías enmarcadas, Claudia de niña con 2 trenzas, Claudia de joven con toga, Claudia de madre con los pequeños sobre las rodillas. El vidrio devolvía su propia cara superpuesta, más vieja que nunca, con ojeras que no conocía. Todo lo que supe pelear, todo lo que supe negociar, y aquí no sé hacer nada, pensaba. Recordaba las veces en que había resuelto un contrato imposible, una licitación cruzada, una quiebra que parecía inevitable. Bastaba una llamada, 2 reuniones, el peso de su apellido. Qué inútil era ahora esa fuerza. Probó llamar a especialistas, un psicólogo infantil recomendado por un amigo, una terapeuta del sueño que prometía resultados en semanas, una profesora de música para trabajar con canciones que alivian el duelo. Todos se sentaron en la sala una tarde, todos hablaron con profesionalismo y respeto. Los niños cooperaron, nobles, pero la noche volvía con su agujero, y el llanto, como una cita dolorosa, se presentaba igual. Don Ricardo pagó honorarios, agradeció, caminó al despacho y cerró la puerta para que nadie lo viera llevarse las manos a la cara. El vacío no era solo sonoro. Era físico. Los juguetes que antes ocupaban el sofá estaban alineados como soldados, quietos desde el último día feliz. La bicicleta roja de Andrés, apoyada junto al ventanal, parecía un animal dormido al que nadie se animaba a despertar. El vestido florido de Sofía colgaba de una percha con un lazo apagado. Doña Teresa había dejado la casa impecable, como siempre, pero don Ricardo comprendió que la pulcritud no tapaba el hueco, apenas lo delineaba mejor. En el comedor largo, el centro de mesa con flores blancas duraba más que antes, porque nadie las tocaba. El reloj de pared, ese que su padre le regaló cuando abrió su primera empresa, marcaba con exactitud una hora que a él le resultaba ajena. ¿Para qué sirve todo esto?, se preguntaba mirando la madera noble, los cuadros firmados, las alfombras. ¿Para qué, si a 2 cuartos de aquí hay 2 criaturas que no pueden dormir? Mateo cruzaba cada mañana por ese mismo comedor rumbo al jardín con una discreción aprendida. Sabía cuándo levantar la vista y cuándo no.
De joven había trabajado en casas menos grandes, pero en todas había entendido una regla de oro: el que cuida plantas también cuida silencios. Barría hojas secas como quien barre pensamientos, cortaba las puntas marchitas con una delicadeza que delataba algo más que oficio. Había visto de todo: bodas, bautizos, peleas, reconciliaciones. Nunca había visto una tristeza tan pareja. A eso de las 7:15, cuando la luz pegaba de costado en el cantero de rosas, solía oír un sonido que no era del jardín: una silla arrastrándose en el cuarto de Sofía, un pasito de Andrés yendo al baño sin hacer ruido, la puerta de don Ricardo abriéndose apenas. Mateo bajaba la mirada, apretaba el mango de la escoba y seguía su ronda. A veces, al final de la mañana, dejaba un puñado de flores sencillas, amarillas, pequeñas, resistentes, en un jarrito a los pies de la escalera. Nunca ponía nota. Doña Teresa las encontraba y las subía a la mesita de los niños, como quien lleva un rayo de sol de la huerta a la habitación. Hubo noches peores que otras. Una en particular, una lluvia obstinada golpeaba los ventanales y parecía repetir la misma sílaba. Sofía se despertó con un grito seco, como si la caída del agua le hubiera recordado algo oscuro. Andrés llegó a su cuarto descalzo. Doña Teresa los abrazó a ambos, uno contra cada hombro, y les habló de la lluvia que riega, de las plantas que beben. Cuando llueve, el jardín sueña mucho, decía, acariciándoles el cabello. Los niños se calmaron por unos minutos, pero al rato el llanto volvió, más tímido, más cansado. Don Ricardo subió despacio, como si su peso pudiera alterar el equilibrio. Se apoyó en el marco de la puerta y, con una voz que no usaba desde que Claudia era pequeña, habló. Les ofreció leer un cuento, les habló de una noche de tormenta en la que él mismo, de niño, había tenido miedo. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, Andrés asintió, y por unos instantes el mundo pareció arroz cocido, blandito. Leyó mal, con la vista nublada, tropezando en palabras que conocía de memoria. A la segunda página, la voz se le cortó. Doña Teresa tomó el libro sin decir nada y siguió ella, con el tono justo. Cuando los niños se durmieron, no fue un sueño pleno, fue un descanso roto, lleno de sobresaltos. Don Ricardo, en la penumbra del pasillo, apretó la baranda y entendió algo que se había negado a ver: el dinero no cura. A veces apenas reacomoda las cosas, compra un poco de tiempo, ordena cajones. La paz, esa que él quería para ellos, no se compra, se construye con manos que él no tenía entrenadas. Al día siguiente, los médicos aconsejaron rutina, aire, un poco de sol. Doña Teresa organizó desayunos en la galería, con manteles claros y pan tostado, para que el olor a mañana venciera al olor a noche. Los niños bajaron con sus batas, pálidos pero atentos. En el jardín, Mateo fingía no escuchar, pero estaba atento a cada gesto. Hizo algo mínimo. Eligió ese día podar las rosas más cerca de la galería para que las tijeras, con su tac acompasado, marcaran un ritmo. Los chicos miraron de reojo. Sofía señaló la cesta de rosas cortadas, y sin decir palabra, se quedó mirando los pétalos. Mateo, sin interrumpir su trabajo, dejó una rosa sobre la mesa con un movimiento casi invisible. Andrés, que jugaba con una amiga, empujó la rosa hacia su hermana. Ella sonrió, y fue una sonrisa chiquita, frágil, pero fue. Don Ricardo vio esa escena y no dijo nada. Guardó el plato con una lentitud respetuosa, como si un ruido de más pudiera espantar esa chispa. En los días siguientes, el vacío de la familia fue tomando forma en pequeñas escenas. Sofía se negaba a soltar un muñeco que su madre le había regalado, lo llevaba a todos lados, incluso a la mesa. Andrés se quedaba quieto ante la ventana mirando el cielo como quien espera una señal. Aquella tarde, cuando el sol ya no pegaba tan duro sobre las losas de la galería y el aire traía un frescor tímido, Mateo escuchó otra vez el llanto apagado que venía del piso de arriba. No era un grito, era ese sollozo cansado que se queda atascado en la garganta como una piedrita. Dejó la regadera junto al rosal trepador, se limpió las manos en el pantalón con un gesto breve y miró hacia la ventana de Sofía. No vio a nadie, solo la ondulación leve de la cortina. Dudó. Su lugar, se repetía, era el jardín. Sin embargo, algo en la casa le pedía desde hacía días que diera un paso más. Fue a la cocina por el corredor de servicio,
Tocó la puerta y asomó apenas la cabeza. Doña Teresa estaba de espaldas, preparando una infusión de manzanilla. «Buenas tardes», dijo él, tímido. «¿Puedo ofrecer una mano?» Ella se giró, con ese cansancio noble que traen los que llevan la casa a cuestas. Lo midió con los ojos y asintió. «No sé si se puede ayudar con esto, Mateo», respondió, sincera. «Pero toda calma suma». Él no quiso hacer promesas. Sacó del bolsillo un atadito de hojas de hierbabuena y limón. «Huelen a limpio», dijo. «A veces, el olfato le gana a la pena un ratito». Doña Teresa subió con las hojas, y al rato bajó con un gesto distinto. Sofía las olió y se quedó quietecita, contó. Andrés pregunta si las plantas también lloran. Mateo sonrió con ternura. Cuando falta agua, se achican, pero no lloran. Esperan. Hubo un silencio breve, de esos que acomodan el ánimo. Si usted cree que no es meterse, Teresa, se animó, podría contarles una historia del jardín desde la galería. Sin subir, sin invadir. Doña Teresa dudó apenas. En otra casa, en otro tiempo, quizá lo habría evitado. En esa casa, ese día, decidió que valía la pena intentarlo. «Espéreme aquí». Fue a hablar con don Ricardo. Él, sentado en la biblioteca, tenía el gesto tenso de quien sostiene un edificio con las manos. Escuchó la propuesta con el ceño fruncido. «¿Un jardinero consolando a mis nietos?», dejó escapar, con esa mezcla de orgullo y miedo que no sabe disfrazarse. Doña Teresa no argumentó con teorías, le contó lo de las hojas, lo del silencio que había ganado unos minutos. «No le pide entrar, señor. Desde la galería. Si no sirve, se termina y ya». Don Ricardo miró hacia la escalera como si arriba hubiera una aduana. Luego miró sus manos, que no sabían hacer más. «Está bien», dijo, corto. «Pero aquí no hay espectáculos. Si Sofía o Andrés se incomodan, se detiene». Mateo se plantó en la galería como quien se para al borde de una iglesia, con respeto. No miró hacia adentro, miró el jardín, como si fuera a hablarle a las plantas. Se acomodó la gorra, respiró hondo y empezó con voz baja, clara, sin apuro. «Hace unos años apareció en este jardín un ejército. No eran soldados, eran caracoles. Venían en fila, de noche, y dejaban un caminito brillante como si fueran estrellas del piso». Pausó. Del piso de arriba llegó un crujido de cama. Siguió. Las lechugas temblaban, porque a los caracoles les encantan las hojas tiernas. Y entonces me dijeron, «Mateo, necesitamos un héroe». Y apareció el general Perejil. A doña Teresa se le escapó una risa por lo bajo. «¿El Perejil?» «Sí, señora. Pequeño, con bigotes de semilla. Muy valiente». Se puso al frente, llamó al capitán Ajo, que siempre asusta con su olor, y juntos hicieron una nube que los caracoles no pudieron atravesar. No les hicieron daño, ¿eh? Solo les dijeron, «Este no es su banquete». Y los invitaron a la compostera, que allí había fiesta. Una cabecita asomó detrás de la cortina, apenas 2 ojos grandes, húmedos. Era Sofía. Miró a Mateo como se mira un cuadro que uno no sabe si le gusta todavía. Andrés apareció detrás, medio cuerpo escondido, con el muñeco contra el pecho. Mateo no los miró de golpe, para que no se espantaran. Habló un poquito más. Desde ese día, el general Perejil camina el jardín con el capitán Ajo. No gritan, no corren. Solo huelen fuerte y ponen orden. Se encogió de hombros, exagerando un poco, y añadió un remate de sonrisa. «Eso sí, si uno va a darles un beso, mejor que después se lave los dientes». Sofía, sin querer, hizo un ruidito que era casi risa. Andrés se tapó la boca, para que no se le escapara la suya. Doña Teresa se acercó despacio con 2 vasos de agua y una hoja de hierbabuena dentro de cada uno. «Respiren hondo», susurró. Ellos obedecieron. Mateo se permitió mirarlos un segundo, como se mira un brote. «Cuando se me acaba la valentía», dijo, «vengo hasta acá y huelo la menta. No me hace fuerte del todo, pero me acuerda que todavía sé respirar». Andrés lo miró con seriedad nueva.
Usted también tiene miedo a veces. Todos tenemos, contestó. El truco es no quedarse solos cuando asusta. Aquella fue la primera tarde. No hubo más que eso. No hubo espectáculo, no hubo magia. Hubo una historia simple contada al ritmo del jardín y dos niños que, por unos minutos, dejaron de lloriquear para imaginar al general Perejil con bigotes de semilla. Don Ricardo observó desde la sombra del marco de la puerta. No quiso interrumpir, no quiso aprobar en voz alta. Se limitó a no negar, que, para un hombre como él, ya era decir mucho. Al día siguiente, Mateo pasó la mañana podando rosas. No eligió un lugar al azar, se colocó cerca de la galería, al alcance de las miradas casuales. Cada vez que cortaba un tallo, hacía una pausa pequeña y decía en voz baja, como pensando en voz alta, una espina menos, una oportunidad más. Doña Teresa, que servía el desayuno, alzó las cejas. «¿Eso lo inventó usted?» «Lo dijo mi abuela con los dedos llenos de pinchazos», respondió. «Me enseñó a no odiar las espinas, que son parte del paquete». Sofía y Andrés miraban desde la mesa, pan tostado, leche tibia, el frasco de miel pequeño. «¿Las espinas sirven para algo?», preguntó Sofía, sin timidez, con esa curiosidad que se cuela cuando el miedo afloja. «Cuidan lo que vale». Mateo sostuvo el tallo a contraluz. «Pero si te lastiman, hay que decir ay y limpiarse. No hacerse el valiente». Ese mediodía se animó a acercarles una rosa recién cortada, a la que él mismo había quitado las espinas con la navaja, para que la toquen sin hacerse daño. Sofía la olió, cerró los ojos y se quedó así, quieta. Andrés la tocó con la yema del dedo, como si fuera un animalito. Don Ricardo, desde el extremo de la mesa, observó la escena en silencio. No podía negar que algo, mínimo, estaba ocurriendo, un borde de sonrisa en la comisura de Sofía, una pregunta en los ojos de Andrés que no era sobre la ausencia sino sobre el mundo. La noche cayó densa, con ese silencio pesado que antecede a los primeros sollozos. A las 18, como si un reloj invisible diera la orden, el llanto de Sofía abrió una grieta en la casa. Minutos después, el de Andrés se sumó, más grave, como un tambor pequeño detrás de una melodía triste. Doña Teresa subió con la taza tibia, dejó la lámpara encendida con la pantalla de tela y habló bajito, como todas las noches. Ni los cuentos ni la lavanda lograron calmar del todo. Don Ricardo, apoyado en el marco de su puerta, escuchaba con los puños cerrados y la mirada clavada en el pasillo, impotente otra vez ante esa pena que no retrocedía. En el jardín, Mateo estaba guardando herramientas. Cerró el baúl de madera y, antes de ponerle llave, quedó mirando sus guantes de trabajo, curtidos, con manchas de tierra antigua, el cuero gastado en las puntas como si hubieran aprendido a tocar el mundo con prudencia. Los tomó y los sopesó. Recordó una tarde lejana en la que, para consolar a un sobrino, dibujó unos ojos torpes en un trapo y le inventó una voz. Cuando no alcanzan las palabras, se dijo, a veces ayuda a cambiar la voz. Buscó en el baúl una cinta adhesiva, un par de botones guardados por manía de no tirar nada y un pedacito de alambre fino. Con una navaja, cortó una tira de cartón de una caja vieja y la dobló en U. En 5 minutos, sobre la mesa de jardín, había armado 2 siluetas obedientes, un guante con 2 botones por ojos y un bigote dibujado con carbonilla, el otro, con pestañas de hilo y una sonrisa cosida con puntadas gruesas. Les clavó, a modo de brazos, 2 ramitas de limonero y los montó en sendos palitos de bambú que usaba para entutorar plantas. Improvisó un telón con el delantal viejo y una linterna de pilas sobre una silla para que la luz recortara las figuras. Subió a la galería con ese tesoro pobre, respiró hondo y tocó apenas el borde de la puerta con los nudillos, lo justo para anunciarse sin invadir. Doña Teresa asomó, con el gesto cansado. Mateo levantó el guante de bigote y lo hizo saludar, inclinándose con solemnidad exagerada. «Buenas noches, honorable audiencia del piso de arriba», dijo con voz ronca, bajita, apenas divertida. «Soy don Hortensio, vigilante nocturno del jardín». Doña Teresa, incrédula, no pudo evitar una sonrisa. El otro guante, con pestañas, saludó con voz finita, «Y yo soy doña Lavanda, guardiana de los sueños perfumados». Mateo no miró a la escalera, siguió hablando al aire.
Venimos a averiguar por qué, desde hace noches, un par de nubecitas lloronas se escapan de 2 ventanas y riegan el cielo de la casa. Del cuarto de Sofía llegó un silencio atento. Los sollozos se achicaron hasta quedarse en suspiros. Andrés asomó medio rostro por la puerta entreabierta, con el muñeco apretado contra el pecho. ¿Quién habla? Doña Teresa hizo un gesto de espera y corrió un poquito la cortina. Mateo, sin moverse del umbral, acomodó la linterna para que la sombra de los guantes se proyectara grande sobre la pared de la galería. Don Hortensio carraspeó, estirando el bigote de tinta. Hace muchas lunas, los caracoles intentaron robarse las lechugas, pero yo, con mi bigote de héroe, y doña Lavanda, con su perfume invencible, hicimos un plan. Doña Lavanda lo interrumpió con tono travieso. Un plan sin llorar, por favor, que si lloramos, los caracoles creen que llueve y sacan paraguas. Sofía, todavía con la respiración entrecortada, dejó ir un sonido pequeñito, como si se le escapara la risa antes de darse cuenta. Mateo, al oírla, no aceleró. Dejó que la escena respirara. Siguió con el juego, dejando que los guantes se pelearan por el protagonismo. Don Hortensio noble pero torpe, tropezando con sus propias botas imaginarias, doña Lavanda resuelta, poniendo orden con humor. «A la compostera, señores caracoles», gritó ella. «Aquí no habrá banquete sin invitación». Don Hortensio quiso hacer una reverencia y perdió el sombrero, una tapita de botella que Mateo había pegado con cinta. El sombrero botó 2 veces en el suelo de cerámica y se fue rodando. La torpeza fue tan sincera que Sofía soltó una risa limpia, franca, que le salió de la panza. Fue una risa breve, con sorpresa, como cuando un pajarito se lanza al aire por primera vez. Andrés la miró de inmediato, como pidiendo permiso a su hermana para reír también, y en esa mirada, Mateo giró el guante y lo hizo estornudar con estrépito. ¡Achú! Doña Lavanda se escandalizó. «¡Ay, don Hortensio, me va a florecer la nariz con tanto polen!». Andrés no se aguantó y se rió, primero contenido, después abierto, con ese relincho tímido de los niños que no se acuerdan de cómo sonaba su propia risa. Doña Teresa, en el umbral, se cubrió la boca con la mano. Los ojos le brillaron con un agua distinta a la del cansancio. Dio un paso atrás, buscó a don Ricardo con la mirada en el pasillo y le susurró, como si temiera romper el hechizo: «Hace días que no los escuchaba reír». Don Ricardo se quedó quieto, clavado en el piso, mirando al jardinero que movía 2 guantes manchados con la dignidad de un maestro de teatro. Sintió algo extraño, una mezcla de alivio y de vergüenza buena, esa que te recuerda que la vida se resuelve muchas veces con lo sencillo y no con lo grandilocuente. Mateo siguió, sin alardes, midiendo cada gesto. Cambió de voz, improvisó una canción torpe. Con bigote de tierra y perfume de flor, espantamos tristezas con un chas-chas de humor, golpecitos suaves de los palitos en el suelo, don Hortensio marcando el paso, doña Lavanda dando vueltas como bailarina torpe. «Cuidado, caballero, que pisa su sombra», decía ella, y él pedía disculpas a la propia sombra. Sofía ya no lloraba. Tenía las manos en la boca, los ojos abiertos como lunas. Andrés, con el muñeco olvidado en el regazo, seguía los movimientos con la cabeza, arriba y abajo, como si quisiera que no se le escapara ningún detalle. El show duró lo que un buen cuento, lo suficiente para encender una luz, no tanto como para cansar. Mateo cerró con una reverencia de ambos guantes, dejó la linterna encendida un segundo más para que la sombra se despidiera y, antes de bajar los brazos, dejó que doña Lavanda susurrara: «Las lágrimas también riegan, pero no todos los días. Mañana, si quieren, les cuento cómo el tío Tijera aprendió a no morder flores». Apagó la linterna con un chasquido que sonó a telón. El silencio que siguió no fue el de antes, era un silencio lleno de aire, como cuando la tormenta por fin se va al fondo del campo. Doña Teresa se enjugó los ojos con la punta del delantal, y al girarse, se encontró con don Ricardo parado a su lado. Él no dijo nada al principio. Miró a Mateo, miró a los guantes, miró a la sombra que aún latía en la pared. Bajó la vista, como si necesitara acomodar el orgullo. Después, con voz baja, sostuvo lo que había visto: «Gracias». Fue una palabra simple, casi áspera en su boca, poco acostumbrada a usarla en asuntos del corazón. Mateo bajó la cabeza, devolvió los guantes al bolsillo del delantal y dijo: «Cuando llueve mucho,
conviene abrir un poco la ventana, señor, para que el aire cambie. Sofía, desde la puerta, se animó a preguntar, ¿mañana vuelven? Mateo no se apuró a prometer. Miró a don Ricardo, buscando autorización sin pedirla con palabras. El magnate asintió apenas, más con los ojos que con la cabeza. Si hay permiso, vuelven, respondió el jardinero. Pero duermen ahora, que los héroes también descansan. Andrés, todavía conteniendo una risa que le quedaba en la comisura, levantó el muñeco como quien saluda a los actores después del telón. Doña Teresa entró despacio y arropó. Sofía guardó el muñeco bajo la manta con un gesto cariñoso. Andrés respiró hondo, largo, como quien por fin suelta un peso. En el pasillo, don Ricardo tomó a doña Teresa del codo, un gesto que en él era una caricia. No sé cómo agradecerle a este hombre lo que hizo en media hora, murmuró. Con justicia, señor, contestó Teresa. Y con humanidad. Lo que hizo no fue un truco. Fue ponerse a su altura sin infantilizarlos. Les devolvió algo que nosotros habíamos perdido en el apuro, la risa de lo simple. Don Ricardo apoyó la mano en el barandal. Le vino a la cabeza el despacho, los contratos, las reuniones donde su voz decidía cosas que movían números y vidas. Allí, frente a dos guantes con ojos de botón, comprendió que sus herramientas eran otras y que, esta vez, no alcanzaban. No se sintió menos por eso, se sintió más humano. Antes de retirarse a su cuarto, bajó a la galería. Mateo estaba guardando la linterna, doblando el delantal para que el telón improvisado no se arrugara. Don Ricardo no se quedó de pie, como solía, marcando jerarquía. Se sentó en la silla de mimbre, a la misma altura. Yo hubiera contratado a 3 terapeutas más, Mateo, dijo con honestidad cruda. Usted agarró 2 guantes y movió el cielo. Mateo negó con suavidad. No moví nada, señor. Ellos querían reírse. Yo les ofrecí una excusa. Se quedaron unos segundos en silencio, el tipo de silencio que solo comparten los que han pasado juntos por un temblor y están sintiendo la tierra todavía. Desde arriba llegó un ruido leve, una risa ahogada que no explotaba, una risita soñolienta mientras doña Teresa tapaba bien las piernas. Don Ricardo la escuchó y cerró los ojos un segundo, apretando los párpados como si quisiera guardar ese sonido dentro. Hace días que no los escuchaba reír, repitió, esta vez para sí. Hace días que esta casa olvidó cómo suena eso. Mateo acomodó los palitos de bambú, los limpió con un paño como si fueran instrumentos finos, y dijo apenas, la risa es un riego, don Ricardo. Mañana el jardín amanece mejor. En los días que siguieron, la escena de aquella noche corrió como un rumor amable por la casa. La panadera que dejaba el pan en la reja dijo que notó más liviano el aire. El guardia de la casilla comentó que los chicos habían saludado desde la ventana con una mano chiquita. Doña Teresa puso una cajita de costura en la alacena con botones, hilos y retazos, por si las marionetas pierden un ojo otra vez, dijo con humor. Sofía, de mañana, dejó a la vista, sobre la mesita, una hoja de papel con 2 dibujos, un guante con bigote enorme y otro con pestañas gigantes. Andrés escribió debajo, en letras apretadas, gracias por espantar caracoles. Don Ricardo no cambió su carácter de golpe, nadie lo hace. Pero se le ablandó el gesto. En el desayuno, ya no se sentaba al extremo, se corría un poco hacia el centro. Tocaba, sin darse cuenta, el dibujo de los guantes con las yemas de los dedos, como quien comprueba que algo existe. Y cuando miraba a Mateo cruzar la galería, veía algo que antes no sabía nombrar, la autoridad de la sencillez. No era un empleado más, era un hombre entero que traía en sus manos curtidas una alegría que en la casa se había hecho rara. Esa comprensión llegó a su altura en una escena breve, 2 días después. Al ver que Sofía empezaba a inquietarse antes de la siesta, Mateo sacó un guante del bolsillo e hizo asomar apenas los ojos de botón detrás del marco de la puerta. No dijo nada. Los ojitos miraron a la niña miró a los ojitos, y ambos se quedaron quietos, como 2 animales que se reconocen. Sofía estiró la mano sin hablar y el guante, con su torpeza adorable, chocó un 5 tibio con la punta de sus dedos. Sofía sonrió sola, sin testigos. Andrés, que fingía no mirar,
se subió la frazada hasta la barbilla para esconder que también sonreía. Doña Teresa, en la cocina, escuchó ese silencio lleno y se apoyó un segundo en la mesada, agradecida. Esa noche, al cerrar las puertas, don Ricardo se permitió un acto pequeño que para él era enorme. Se acercó a Mateo, que terminaba de regar los geranios, y le dijo sin rodeos: «Yo no sé hacer reír. Usted sí. Quédese cerca». No era una orden ni un ruego. Era la aceptación humilde de que el amor, a veces, necesita de la alegría sencilla de otro para abrirse paso. Mateo asintió, con esa discreción suya que no subraya méritos. «Mañana traigo hilo rojo», dijo. A don Hortensio le vendría bien una corbata nueva. Don Ricardo se rió bajito, por primera vez en mucho tiempo. «Haga lo que tenga que hacer, Mateo», respondió, y en esa frase había un permiso más grande que cualquiera de los que había firmado en sus empresas. La casa durmió distinta. En algún lugar, los guantes descansaron con sus botones cerrados, la linterna apagada y la cinta adhesiva resguardada del polvo. En otro, Sofía soñó con un jardín donde los caracoles usaban paraguas diminutos y doña Lavanda les enseñaba a bailar. Andrés soñó que el tío Tijera cortaba miedos en tiras y los tiraba al aire como papelitos de fiesta. Doña Teresa, al fin, durmió más de 2 horas seguidas. Don Ricardo, en su almohada grande, escuchó en la memoria la risa de sus nietos como quien escucha una música que había olvidado, primero tímida, luego clara. Y se dijo, con el corazón más liviano, que había encontrado, por fin, en ese hombre de manos gastadas, lo que él no podía dar, la sencillez que cura y la alegría que abre las ventanas. Las mañanas siguientes tuvieron un rumor extraño, como si bajo la limpieza impecable de la casa se hubiese instalado un murmullo que no se barría con la escoba. En la zona de lavandería, donde siempre olía a jabón y a vapor tibio, 2 empleadas cuchicheaban mientras doblaban sábanas. «No es correcto que un jardinero se acerque tanto a los nietos», dijo una, con la convicción de quien protege una frontera. «Una cosa es contarles un cuento desde la galería, otra es que los niños lo busquen a todas horas», respondió la otra, acomodando las toallas por color. En la casilla del guardia, al cambiar el turno, el comentario tomó otro tono. Don Ricardo siempre fue estricto con los límites. «Esto de las marionetas, no sé». Andrea, la cocinera joven, que había escuchado la risa de Sofía y Andrés desde la cocina mientras sacaba una bandeja de galletas, apretó los labios y no dijo nada. A ella, ese sonido le había parecido un milagro. Los murmullos, como suele pasar, llegaron levantando polvo hasta los oídos de doña Teresa. Su respuesta fue breve, con esa autoridad silenciosa que se gana pasando los inviernos al pie de la casa. «En esta mansión, lo que vale es que los niños duerman y respiren. Mientras él no cruce un límite, nadie tiene derecho a apagarles la risa». Las palabras pusieron orden a medias. El rumor, sin embargo, siguió buscando grietas por donde colarse, y si mañana los niños lo prefieren a él, y si la gente habla, y si se malinterpreta. Las preguntas, más que maldad, eran miedo, a cambiar costumbres, a mover jerarquías, a perder control. Don Ricardo supo del murmullo por el mayordomo, que lo informó con delicadeza. La noticia le golpeó en un lugar que él conocía bien, el orgullo. Llevaba décadas defendiendo el apellido, cuidando la línea entre la familia y el servicio, no por desprecio, sino por un orden aprendido de su padre y de su abuelo. En su despacho, con la puerta entreabierta, se quedó mirando la madera del escritorio donde había firmado contratos y acuerdos. «No puedo permitir que cualquiera ocupe un lugar en mi familia», pensó, y en su cabeza esa frase sonó correcta, recta, razonable. Pero apenas la pensó, otra imagen irrumpió sin pedir permiso. Sofía riendo bajito cuando al guante se le caía el sombrero, Andrés preguntando si las semillas escuchaban cuentos. La fuerza de esa escena le desacomodó el argumento como una ráfaga que abre una ventana cerrada por años. Ese día intentó hacer lo que mejor sabía, poner reglas claras. Llamó a doña Teresa y, en voz baja, como si no quisiera que lo oyera su propio orgullo, marcó límites. «Mateo puede seguir, pero solo en la galería, a horas fijas, con usted o conmigo cerca. Nada de entrar a las habitaciones. Nada de promesas que no pueda cumplir. Y que no se convierta en un espectáculo diario». Doña Teresa escuchó sin discutir. «Será así, señor». Cuando salió del despacho,
Buscó a Mateo entre los limoneros y le transmitió el marco con la misma sobriedad. El jardinero asintió. Lo entiendo. No quiero más ruido que el justo. Y Mateo, agregó ella, no haga caso a la charla de pasillo. Aquí hay una tarea más importante que cualquier rumor. Él se llevó la mano al gorro y volvió a su trabajo con una seriedad nueva, como si ahora, además de podar y regar, tuviera que aprender a caminar por un corredor lleno de cristales. Pero los niños, ajenos a las diplomacias, tenían su propio mapa del mundo. A la hora del desayuno, apenas probaban el pan, preguntaban, ¿hoy viene el señor de las hojas que huelen rico? En la siesta, dejaban los dibujos de don Hortensio y doña Lavanda sobre la mesa, bien visibles, como salvoconductos. Por la tarde, se asomaban a la galería con la excusa de regar las risas pequeñas. Y cuando Mateo, cumpliendo las reglas, no subía ni cruzaba sin ser llamado, ellos se arrimaban a la baranda para verlo pasar con la carretilla, y le gritaban desde arriba un hola tímido que le encendía los ojos. Don Ricardo lo veía todo, desde distintos rincones, y sentía como se le aflojaba, sin querer, una tuerca antigua, la que había mantenido la casa en un modo serio incluso para sanar. La prueba más dura vino con visita. Llegó Marta, cuñada de don Ricardo, hermana de la difunta Claudia. Con su luto bien puesto y el gesto de quien quiere a los niños a su manera, se sentó en el comedor y, después de preguntar por su sueño y por las comidas, tocó el tema sin rodeos. Ricardo, me dicen que el jardinero, ¿cómo se llama? Está muy cerca de los chicos. No fue un reproche, fue un aviso. La gente habla. A veces por hablar. Pero habla. Y tú siempre cuidaste esa frontera. Él sostuvo la taza de café con una mano firme. Los niños han vuelto a reír. Sí, ya me contaron. Lo celebro. Pero que un hombre del servicio sea su referente, no terminó la frase, no necesitó. Había en su tono un peligro viejo, el del que dirán, el de las revistas, el de los empleados con malicia. Marta, respondió él, midiendo cada palabra, yo haré lo que sea necesario para que esos niños duerman. Quien los ayuda merece respeto, sea jardinero, médico o músico. Ella frunció levemente el ceño. No confundas roles, por favor. Él no levantó la voz. No los confundo. Los ordeno distinto. La conversación quedó ahí, suspendida, con una tensión que no rompió la porcelana, pero dejó un borde fino en el aire. Esa noche, el rumor se volvió piedra. Alguien, nadie supo quién, movió de lugar el baúl donde Mateo guardaba sus guantes, la linterna y los palitos de bambú. Cuando fue a buscarlos, antes de la hora pactada, no estaban. En otra época, una broma así le habría dado risa. Esa noche, con los niños esperándolo y con don Ricardo ya expuesto ante los suyos, aquello fue un sabotaje. Buscó sin ruido, revisó el cuarto de herramientas, preguntó al guardia con un gesto. Nada. A último momento, con las manos más vacías que nunca, improvisó 2 hojas de limonero como alas, un par de piedras lisas como ojos, y su propia voz, sin telón ni linterna. Hoy no hay teatro, dijo a la galería. Hoy hay viento. Les propuso un juego de escuchar, el rumor de las hojas, la lluvia a lo lejos, el chasquido pequeño de la madera en la noche. Les pidió que adivinaran qué árbol hablaba primero. Sofía dijo el grande que saluda, Andrés dijo el de las bolitas moradas. En 5 minutos, el sabotaje había perdido efecto. Doña Teresa, que entendía la batalla, dio con el baúl 2 días después, detrás de un ropero del depósito. No dijo nada. Lo arrastró de vuelta al lugar y dejó arriba una nota, en letra firme, las herramientas se respetan. Fin. En la casa no hubo más desapariciones. El debate interno de don Ricardo creció por dentro como un árbol en maceta, raíces chocando contra paredes, pidiendo más tierra. De un lado, su orgullo, su experiencia, su manual de límites. Del otro, la risa de los nietos y la evidencia de una bondad eficaz que no venía de un título ni de una tarjeta, sino de unas manos gastadas y un corazón atento. Se sintió entre 2 aguas. Hubo mañanas en que decidió cortar de raíz, hoy no, que no venga, y al ver la cara de los niños, a último momento cambiaba, que pase 5 minutos. Hubo tardes en que quiso convencer a su propio pensamiento con argumentos de empresario,
Esto es temporal, es un recurso, no es un vínculo. Pero por la noche, al escuchar a Sofía pedir que dejaran un espacio a la ventana para que entre el perfume de la menta, entendía que lo que estaba ocurriendo no era una maniobra, era vida. Mateo, mientras tanto, caminaba con cuidado en el borde que le habían dibujado. No invadía, no se excedía, no contestaba a los chismes con más chismes. Saludaba a todos igual, devolvía cada cosa a su sitio, pedía permiso con la mirada antes de acercar una maceta. Ese comportamiento fue bajando la espuma de algunos prejuicios y desenmascarando otros. El chofer, que había sido criado en casa de patrones viejos, se acercó una tarde y, con honestidad, dijo: «Si a usted lo necesitaban para arreglar el jardín, y ahora lo necesitan para arreglar noches, pues hágalo. Lo importante es que vuelva la vida». La cocinera Andrea le dejó en una bolsita, al pasar, un ovillo de hilo rojo para la corbata de don Hortensio. Dos jardineros de otra casa, al llegar con plantas nuevas, se enteraron de lo que el rumor contaba a medias y chocaron su puño con Mateo. «Aguante ahí. Los niños son de todos cuando sufren». Pero no faltó quien, con palabras suaves, clavara agujas. «Cuidado con encariñarse de más», le dijeron. «A veces, los de arriba agradecen hoy y mañana se olvidan». Mateo lo sabía. Había vivido eso. Por eso mismo, cada pequeño avance lo guardaba sin colgarlo en la pared. Una tarde, la más difícil, Andrés tuvo un berrinche fuerte al perder un avioncito de papel. «Quiero que lo encuentre Mateo», dijo a los gritos, rechazando la ayuda de doña Teresa. El corazón de la mujer se apretó. Sabía que ese pedido, repetido, podía hacerse costumbre. Llamó a don Ricardo con la urgencia justa. Él subió rápido, vio la escena y sintió pavores viejos. «Se me desordena la casa. Se me desordena la vida». Pudo haber resuelto con un Mateo no puede, seco, cortante. En cambio, respiró y probó otra cosa. Entró al cuarto, se sentó en el piso junto a Andrés y, con la serenidad aprendida en las semanas recientes, dijo: «Yo también pierdo cosas. Te ayudo a buscarlo ahora, y si no aparece, mañana le pedimos a Mateo que nos enseñe a doblar otro». Andrés lo miró con ojos rojos. Dudó. Asintió. Buscaron juntos. No apareció. Bajaron a la galería y, cumpliendo las reglas, llamaron a Mateo. Él subió hasta la baranda, sin cruzarla, se agachó con una hoja de papel y le enseñó a Andrés, paso por paso, a hacer un avión que volara más. Al terminar, Andrés se lo mostró a su abuelo con orgullo infantil. «Vuela mejor», dijo. Don Ricardo sonrió cansado y agradecido. Entendió que aceptar la ayuda del jardinero no lo hacía menos abuelo. Al revés, lo volvía más presente, porque lo liberaba de la soberbia de creer que debía poder con todo. Esa noche, solo en el despacho, abrió el cajón donde guardaba un retrato de su padre, el hombre rígido y recto que le enseñó a llevar una empresa con el lomo tenso. Puso la foto sobre la mesa y habló en voz baja, como se habla con los ausentes que nos habitan. «Viejo, estoy rompiendo una regla nuestra», admitió. «Estoy dejando que un hombre del jardín se siente, a su modo, en el borde de nuestra mesa. Pero si hubieras escuchado a los chicos reír». Se quedó un rato así, entre la culpa y el alivio, entre la historia y lo que tocaba hacer hoy. Metió la foto de nuevo en el cajón, sin esconderla muy abajo. La quería a mano, para seguir conversando otro día. Al día siguiente, la cuñada Marta volvió a la carga, más suave, pero con la misma idea. «Ricardo, nadie te juzga por buscar alivio. Solo cuida las formas». Él no respondió con teoría, la llevó a la galería a la hora exacta en que Sofía y Andrés regaban sus macetas. «Mira», le dijo, sin grandilocuencias. Marta vio a los niños con las manos sucias de tierra, concentrados, en silencio. Vio a Mateo a 2 metros, sin invadir, explicando con calma cómo una raíz busca agua. Vio a doña Teresa mirando el reloj para cortar a tiempo. Vio a su cuñado quieto, sin dar órdenes. Hubo un gesto pequeño en su cara, como si se le desarmara una arruga. «Está bien», murmuró. «Esto así, está bien». No pidió perdón por el juicio anterior, no cambió de mundo, pero cedió lo suficiente como para que el aire entrara un poco más. Las horas siguieron con su ritmo de relámpagos y pausas.
A veces los niños buscaban a Mateo más de lo que correspondía, y doña Teresa marcaba el alto con un basta por hoy que todos respetaban. A veces Mateo veía la demanda venir como una ola y se retiraba a cortar al fondo, para no convertirse en muleta. A veces don Ricardo se tensaba al escuchar su nombre en la voz de los nietos, y luego se aflojaba cuando veía que siempre, lo miraban a él primero para pedir permiso. Esos equilibrios, tan humanos, se aprendieron a paso de hombre, y con más paciencia que con cualquier contrato firmado en décadas. No era un aprendizaje de leyes ni de herencias, era un aprendizaje de afectos, de silencios, de esos territorios invisibles donde se juega lo esencial. Los prejuicios, aunque debilitados, no desaparecieron del todo. Había empleados que todavía torcían la boca cuando veían a los niños correr hacia la galería al escuchar pasos en el jardín. «Es solo un hombre con tierra en las uñas», murmuraban. Otros, los más viejos, lo comparaban con tiempos pasados. Antes los nietos de un magnate jamás habrían reído con un jardinero. ¿Qué queda del respeto? Don Ricardo, cada vez que escuchaba ecos de esos comentarios, sentía que le atravesaban dos fuerzas contrarias. Una le pedía cortar de raíz y restaurar el orden férreo. La otra, más íntima, más suave, le pedía callar esas voces y proteger el pequeño milagro que había vuelto a instalarse en la casa, la risa de Sofía y Andrés. Un atardecer, mientras caminaba por el pasillo hacia el comedor, don Ricardo se detuvo frente a un espejo antiguo. Allí, reflejado, se vio con el ceño fruncido, los labios apretados y la espalda rígida. Detrás, por la ventana, alcanzaba a escucharse la risa de los niños persiguiendo mariposas junto a Mateo, que los animaba a no pisar las flores. Se quedó mirando su reflejo largo rato, y en silencio se preguntó, ¿cuánto de este ceño es orgullo y cuánto es miedo? Era la primera vez que admitía ante sí mismo que tal vez su obstáculo mayor no eran los rumores de la servidumbre, ni los juicios de su cuñada, sino su propia resistencia a aceptar que alguien más, un simple jardinero, pudiera darle a los nietos lo que él no había sabido darles, ternura despojada de solemnidad. El dilema se volvió más agudo cuando Sofía, en medio de una cena, miró a su abuelo y le dijo con naturalidad, «Hoy Mateo me enseñó que las plantas también escuchan cuentos, ¿me cuentas tú uno?» La mesa quedó en silencio. Don Ricardo sintió que todos esperaban su respuesta. Una parte de él quiso desviarla, prometerle un juguete, recordar alguna norma. Pero algo más profundo, más humano, lo llevó a aceptar. Con voz lenta, casi torpe, empezó a narrar una vieja historia que su esposa le contaba de jóvenes. Los niños lo escucharon atentos. Sofía sonrió y Andrés se acomodó en su silla. Fue breve, pero suficiente para que don Ricardo comprendiera que no perdía autoridad al ceder en ciertas cosas, sino que ganaba presencia. En los días siguientes, los murmullos se volvieron ecos apagados. Don Ricardo ya no los enfrentaba con reprimendas, sino con hechos. Cuando alguien insinuaba que Mateo estaba demasiado cerca, él respondía con un gesto de la mano, «Mire a los niños. Eso es lo único que importa». Y bastaba con ver sus caras iluminadas para que cualquier argumento se deshiciera. Sin embargo, en las noches, al quedarse solo en su despacho, el debate interno continuaba. Había noches en que se convencía de que todo era pasajero, que los nietos pronto olvidarían y que la vida volvería a su cauce rígido. Pero otras, al recordar la carcajada franca de Andrés o la mirada agradecida de Sofía, entendía que ese cauce ya había cambiado para siempre. La semilla de aceptación crecía en él, aunque no quisiera admitirlo del todo. Empezó a notar detalles que antes pasaban inadvertidos, como Sofía se atrevía a hablar con más confianza en la mesa, como Andrés dormía sin pesadillas, como la casa se llenaba de un aire más ligero. Y cada vez que los veía correr hacia el jardín con la ilusión de encontrarse con Mateo, el magnate sentía que un muro antiguo se resquebrajaba un poco más. Doña Teresa, sabia en su silencio, observaba todo desde un segundo plano. Sabía que don Ricardo libraba una batalla contra su orgullo, y también sabía que esa batalla no se gana de un día para otro. Una tarde, cuando lo encontró mirando por la ventana hacia el jardín, le dijo sin rodeos, «Señor, a veces el amor llega de manos humildes. No es rebajar la sangre, es enriquecer el alma». Él no contestó. Pero esa noche, al acostarse, repitió esas palabras en su mente como si fueran un rezo que no sabía aún cómo aceptar. Los obstáculos seguían allí, como piedras en el camino.
Cada tanto, Marta volvía a insinuar que la situación podía volverse un escándalo, que la prensa, los socios, incluso la propia familia extendida podían criticarlo. Don Ricardo la escuchaba, pero ya no con la misma convicción de antes. Algo dentro de él había cambiado. Cada argumento externo parecía más débil frente a la fuerza sencilla de la risa de sus nietos. Y así, entre prejuicios que se desmoronaban y un orgullo que aprendía a ceder, el magnate fue comprendiendo que no se trataba de un jardinero cualquiera. Mateo se había convertido, sin proponérselo, en un puente entre la soledad de una casa rica y la alegría sencilla de la infancia. Los niños lo sabían, doña Teresa lo sabía, y en el fondo, aunque aún le costara decirlo en voz alta, don Ricardo también lo sabía. La tarde empezó a bajar con una claridad distinta, como si el cielo se hubiera puesto de acuerdo con la casa para darles una tregua. Mateo pidió permiso a doña Teresa para quedarse un rato más en el jardín y preparar algo sin ruido y sin sobresaltos. Ella asintió con un gesto y le llevó una caja con linternas pequeñas, de esas que se usan para cortes de luz. Él, con paciencia de relojero, colgó entre los árboles unos frascos de vidrio con velitas LED, acomodó sobre el césped un sendero de piedras blancas que había juntado en la semana y en el centro colocó una manta con cojines. No era un espectáculo, era una invitación a respirar. En una mesa lateral preparó 2 vasitos con té de hierbabuena tibio, miel al lado, y un frasco con pétalos de lavanda para frotar entre los dedos. La casa, desde las ventanas, miraba como se mira una cirugía, con curioso respeto. A la hora pactada, doña Teresa anunció con voz serena, «Solo 15 minutos y me quedo cerca». Sofía y Andrés salieron con sus suéteres, tímidos pero expectantes. Don Ricardo, de pie en la galería, se mantuvo a distancia, los brazos cruzados no por hostilidad sino para sostenerse en pie. Algunas miradas del personal asomaron desde los corredores. Marta, la cuñada, que aún estaba de visita, se quedó atrás, a media sombra, lista para emitir un juicio si la escena se torcía. Mateo, sin ceremonia, encendió la primera luz, luego otra y otra. Los frascos se volvieron luciérnagas quietas. El sendero de piedras brilló como si una luna pequeña hubiera bajado al pasto. Sofía soltó un «oh» chiquito. Andrés apretó el muñeco y dio un paso sin que nadie se lo pidiera. «Hoy, el jardín nos presta su mapa», dijo Mateo en voz baja. «Caminamos por aquí, como si fuéramos barcos, y cada frasco es un faro. Si alguno se siente perdido, levantamos la mano y el faro nos guiña el ojo». Caminaron despacio, uno detrás de otro, doña Teresa a un lado, lista para cortar cuando hiciera falta, los niños en el medio, Mateo abriendo camino con una linterna que apuntaba al suelo. Cada 3 pasos, él contaba una historia corta, con humor manso, el tío Tijera que aprendió a cortar solo lo seco, la señora Menta que enseñaba a inflar la panza para que el aire llegue hasta el ombligo y espante el susto, el general Perejil que se sacaba el sombrero para saludar a las orugas educadas. Sofía se rió sin cubrirse la boca. Andrés, al principio serio, aflojó cuando Mateo frotó la banda en sus dedos y le pidió oler como detective de flores. El aire de la mansión cambió de densidad, ya no pesaba tanto. Al llegar a la manta, Mateo se sentó en el suelo, a la altura de ellos. Nada de pedestales. Sacó de un bolsillo 2 guantes de trabajo, ahora con remiendos de hilo rojo, y los dejó a un lado, dormidos, como prometiendo que no harían de más. Puso un cuenco con piedritas suaves y dijo: «Escuchen, cuando el corazón corre muy rápido, estas piedritas lo invitan a ir al paso. Tócala, Sophie. ¿Está fría o caliente?» «Fría», susurró ella. «La calentamos con las manos. Así se calienta el corazón por imitación». Andrés copió el gesto. Doña Teresa, a 1 metro, miraba con la humedad justa en los ojos. El sendero de luces dejaba en la piel un dibujo de calma. Todo iba bien hasta que el viento hizo una de las suyas. Una ráfaga traviesa apagó 4 frascos del lado norte. El jardín quedó con un costado a oscuras. Andrés se tensó, lo sintió doña Teresa, lo sintió Mateo y lo vio don Ricardo, que se inclinó instintivo para bajar y arreglar la escena. Mateo levantó la mano, suave, pidiendo un segundo. «Cuando una parte se apaga», dijo, «no corremos a gritarle. Invitamos a las demás a brillar un poquito más, hasta que vuelva sola. Miren».
Sacó de su bolsillo una linterna diminuta y la puso detrás de su mano abierta, una luz filtrada que no encandilaba. Los frascos restantes parecieron encenderse más, por puro contraste. Andrés soltó el aire que no sabía que retenía. «Y si el miedo pica», añadió Mateo, «lo espantamos con el secreto de la señora Menta, nariz, panza, y soltamos muy lento, como si sopláramos una pluma para que no caiga». Todos lo hicieron. El viento, caprichoso, dejó de jorobar. Los 4 frascos no volvieron a encenderse, pero ya no hacían falta. La sombra dejó de ser amenaza para convertirse en borde. Mateo contó entonces una historia pequeña, inventada, de esas que uno cree que no sirven y resultan ser llaves. Había una vez un abuelo que quería proteger un nido. Pensó en paredes, rejas y candados. Pero un zorzal le dijo: «El nido se protege con sombra y silencio. Y si te quedas cerca, pero no encima, los pichones aprenden a volar, punto». No dijo más. No miró a don Ricardo. La frase quedó flotando como una canción vieja que se recuerda sin letra. El juego siguió 10 minutos más. Hubo risa clara cuando uno de los guantes fingió roncar con sonidos ridículos. Hubo una pausa buena cuando Mateo pidió escuchar cómo mastica el jardín, y el crujido minúsculo de las hojas secas fue, de pronto, música. Doña Teresa marcó el final tocando apenas el reloj. Sofía se acomodó sola la frazada que llevaba al hombro. Andrés bostezó con la boca abierta, sin vergüenza. Don Ricardo, desde arriba, sintió algo nuevo, no necesidad de intervenir, sino agradecimiento por no tener que hacerlo. Al despedirse, Sofía dijo de golpe: «¿Sabes, Mateo? Hoy no me dolió el pecho. Cuando duele, lo nombramos. Cuando no, lo agradecemos», contestó él. «Gracias, pecho. Gracias, pecho», repitieron los dos y se rieron de lo raro que sonaba. Subieron con doña Teresa sin una sola protesta. En la escalera, Marta se apartó para dejarles paso. Los miró con una mezcla de asombro y derrota. Se rendía a la evidencia de unos niños que volvían con la cara distinta. Quedaron en el jardín Mateo y don Ricardo. No se buscaron, el momento los empujó al mismo lugar. El magnate bajó los escalones despacio, con las manos a la espalda, y caminó hasta la manta. Miró los frascos, el sendero, el orden invisible. Miró al hombre de las manos curtidas que, de rodillas, apagaba con 2 dedos las luces LED para no gastar pilas. Abrió la boca y cerró. Al fin, como quien arranca una astilla honda, dijo: «¿Qué buscas realmente, Mateo?». No había amenaza en la pregunta, pero sí un filo antiguo, el de la desconfianza que protege lo amado. Mateo se incorporó sin sobresaltos, se quitó la gorra por respeto y sostuvo la mirada un segundo. «Nada que no esté a la vista, señor. Que duerman. Que rían un poquito. Y que usted pueda respirar hondo sin que le duela. No te estoy ofreciendo un puesto distinto», apretó don Ricardo, como si necesitara reafirmarlo. «No soy hombre de mezclar roles». «Yo tampoco», dijo Mateo. «Yo cuido plantas. Y a veces, como hoy, cuido que la risa no se seque. Mañana vuelvo a la poda, al riego, al abono. Si usted dice basta, es basta». El silencio no fue incómodo. Fue un pasillo por el que los dos caminaron hasta el mismo sitio. Don Ricardo ladeó la cabeza, buscando un idioma que no usaba. La voz le salió más grave. «Yo me he pasado la vida creyendo que todo se compra con dinero o con tiempo de otros. Hoy vi que hay cosas que solo se dan, así, con 2 guantes y una linterna, y una mano que no tiembla. No sé si merezco esa ayuda, Mateo». «No se trata de merecer, señor», respondió el jardinero, con una seriedad limpia. «Se trata de necesitar. Y cuando un niño necesita, el jardín entero trabaja». La frase le entró al magnate como entra un buen aire después de semanas de humedad. Bajó la vista un instante, peleó con su armadura de siempre y la dejó caer una fracción. Cuando levantó la mirada, ya no estaba el patrón, estaba el abuelo. «Quiero hacerlo bien», dijo. «Quiero que mis nietos recuerden esta casa con luz, no con sombras. Y quiero hacerlo sin perderme. Me cuesta, Mateo. Me cuesta no sentir que cedo terreno». «No está cediendo», dijo el jardinero.
Está abriendo espacio. El clac discreto de una luz al apagarse subrayó la frase. Desde arriba, la voz del reloj antiguo dio la media. Don Ricardo respiró hondo, como si por primera vez hubiera espacio para eso en su pecho. Se acercó a la mesa lateral, tomó un pétalo de lavanda y lo frotó entre los dedos. Lo acercó a la nariz. Cerró los ojos un segundo. «Huele a limpio», murmuró, y se permitió una sonrisa casi imperceptible. «Huele a presente», dijo Mateo. En ese punto, el momento decisivo mostró su otra cara. No era solo aceptar o rechazar, era poner reglas nuevas desde un lugar nuevo. Don Ricardo enderezó la espalda, no para ponerse por encima, sino para sostener lo que venía. «Mañana, cena en casa», dijo. «Con nosotros. En la mesa grande». Mateo quedó helado, como si le hubieran apagado todas las linternas de golpe. «Señor, yo». «No como empleado fuera de turno», aclaró don Ricardo, anticipando su pudor. «Como invitado. Para agradecer con un plato caliente. Para que mis nietos vean que un adulto que los ayuda se sienta a la mesa con su abuelo. Y para que la casa entienda que esto no es una excepción vergonzante, sino una decisión». El suelo crujió de sorpresa. Desde el corredor, alguien tragó saliva. Doña Teresa, que volvía con una manta, se detuvo en seco. Marta, en la penumbra, hizo un gesto apenas visible de alarma. Su cuidado con las formas se le escapó en un susurro. Don Ricardo no la miró. Solo dijo: «Teresa, mañana a las 8. Sencillo. Pan, sopa, un guiso. Sin pompa». «Sí, señor», contestó ella, y en su sí había alivio y orgullo. Mateo no sabía dónde poner las manos. Las bajó, las subió, las escondió en los bolsillos. «Si usted está seguro», atinó. «Estoy en camino», corrigió don Ricardo. «Y me harté de caminar solo». Los ojos le brillaron, no de lágrimas que se avergüenzan, sino de agua buena que riega por dentro. Se pasó la palma por la cara como quita polvo. Luego, con un gesto torpe y valiente, tendió la mano. Mateo la tomó con firmeza. No era el apretón contractual de dos socios, era el apretón simple de dos hombres que se reconocen útiles el uno al otro para algo que importa. «Gracias por hoy», dijo el magnate, ahora sin dureza. «No sé cuántas noches más harán falta. Estoy dispuesto a todas. Las que hagan falta», respondió Mateo. «Las noches también se podan. De a poco». Apagaron juntos las últimas luces. El jardín quedó en sombra amable. Al subir la escalera, don Ricardo se detuvo en la galería. Miró hacia arriba. No había llanto, solo el rumor profundo de la casa respirando. Se volvió a Mateo y, con una pequeña inclinación de cabeza, dijo: «Buenas noches». «Buenas noches, don Ricardo». Ya en su cuarto, el magnate cruzó el pasillo oscuro sin encender. Entró a mirar a los niños, uno por uno. Sofía dormía con la mano sobre el pecho, como si cuidara un tesoro. Andrés tenía el avión nuevo en la mesa de luz, apuntando hacia la ventana. Don Ricardo se quedó de pie, apoyando los dedos en el marco, y recordó, como se recuerda una canción de juventud, el olor de su propia casa de niño cuando su madre apagaba la lámpara y le decía que los sueños son un jardín que crece de noche. Volvió a su pieza más despacio. Antes de acostarse, abrió apenas la ventana para que entrara el perfume tenue de la menta. Se sentó en la cama, y, en el silencio, aceptó sin pelear la idea que había esquivado semanas, que la autoridad que más necesitaban ahora sus nietos era la suya, sí, pero pasada por la mansa alegría de un hombre humilde. Que su tarea no era competir con Mateo, sino aprender de él aquello que la vida no le enseñó en las oficinas, el arte de simplificar para que lo esencial encuentre su sitio. A la mañana siguiente, la casa despertaría con la noticia de la cena. Habrá quien torciera la boca, quien bajara la cabeza, quien se alegrara en voz alta. Pero esa noche, en el borde exacto entre la duda y la decisión, don Ricardo había hecho lo que parecía imposible en él, había derramado su armadura, no en un gesto de rendición, sino en un acto de amor. Y, como suele pasar cuando uno se entrega a lo que importa, el miedo que lo detenía se volvió más llevadero. En el jardín, un frasco quedó sin apagar del todo y su luz mínima latió por un buen rato, como si se resistiera a irse.
«¡Qué lata!», habría dicho Mateo, «para que alumbre el camino de mañana». Y mañana, con un plato de sopa humeante y la mesa grande puesta, el abuelo que había vivido de imposibles empezaría a vivir, por fin, de lo más difícil y hermoso, la sencillez que hace reír a los suyos. ChatGPT Plus. La cena de aquella noche quedó marcada como un antes y un después. Los manteles estaban extendidos, la mesa larga iluminada con luz cálida, y los platos sencillos humeaban desprendiendo un aroma que llenaba la casa de una intimidad nueva. Sofía y Andrés, ya más tranquilos, corrieron hacia la mesa y se sentaron uno a cada lado de su abuelo, como reclamando un lugar que sentían suyo. Mateo, con evidente timidez, se había sentado al extremo, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, la mirada de don Ricardo, clara y firme, lo llamó a acercarse más. «Aquí, junto a los niños», dijo. Y así fue como el jardinero, con las manos aún curtidas del trabajo diario, se encontró compartiendo pan y sopa como si toda su vida hubiera estado esperando ese instante. Doña Teresa observaba en silencio, sabiendo que lo que veía no era simplemente una cena, sino la reparación de un lazo roto, la construcción de una nueva manera de familia. La risa de los niños estallaba entre cucharadas, salpicando la mesa con esa frescura que tanto había faltado. Cada carcajada era una semilla, cada mirada de complicidad era tierra fértil, y cada palabra sencilla de Mateo se convertía en agua que nutría lo que empezaba a crecer. Don Ricardo, en un gesto insólito en él, dejó que su nieto le diera un trozo de pan a la boca, como si fuera una ofrenda. Nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. El hombre orgulloso, distante y magnánimo había cedido a lo más humano, a lo más real, a lo que nunca se compra, la ternura. Esa noche, después de los postres improvisados de frutas, los niños pidieron un cuento. No un cuento leído de un libro caro, sino uno contado con las manos. Mateo se levantó, tomó los guantes y, con un par de voces cambiadas, hizo que los mismos personajes que antes habían calmado lágrimas ahora fueran los bufones de la mesa. El abuelo se rió, primero en un murmullo, luego abiertamente. Marta, que había llegado con recelo, miró la escena sin encontrar argumentos para despreciarla. Doña Teresa suspiró, sabiendo que lo que había visto era milagro y también voluntad. Alguien se atrevió a dar lo que tenía, aunque pareciera poco, y resultó ser lo más grande. Cuando los niños cayeron dormidos, don Ricardo acompañó a Mateo hasta la puerta del jardín. Bajo la luz tenue, se estrecharon la mano una vez más, pero ahora sin la desconfianza del principio. El magnate lo miró y dijo en voz baja: «Hoy mis nietos volvieron a dormir sin miedo. Eso vale más que todas mis empresas». Mateo, con respeto, contestó: «No fue solo por mí, don Ricardo. Fue porque usted dejó que pasara». Ambos entendieron, sin necesidad de más palabras, que aquella noche había sellado un pacto, uno no de negocios, sino de humanidad. El epílogo de esta historia no termina en una mansión ni en un jardín, sino en el corazón de quienes lo escuchan. Porque lo que vimos fue a un hombre poderoso descubrir que la risa de sus nietos valía más que cualquier fortuna, y a un jardinero humilde mostrar que la verdadera grandeza no está en títulos, sino en dar sin esperar. A veces, quienes menos tienen son quienes más saben regalar lo que importa: calma, ternura, compañía. Querido espectador, recuerde siempre que la vida nos pone pruebas no para doblegarnos, sino para recordarnos que es lo esencial. La familia, la bondad, la capacidad de escuchar una risa y dejarse transformar por ella. Y recuerde también que nunca es tarde, aunque uno ya lleve décadas de orgullo en la espalda, para abrir espacio a lo sencillo que salva. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Desde qué ciudad nos está viendo esta historia? Me encantaría que me lo deje en los comentarios. Y si quiere seguir disfrutando de relatos como este, que nos devuelven la fe en las segundas oportunidades y en la fuerza del amor más simple, lo invito a suscribirse al canal. Porque aquí siempre encontrará historias que tocan el alma, que reconcilian con la vida y que recuerdan que, al final, todos necesitamos lo mismo: un poco de risa, un poco de calma y mucho cariño verdadero.